Anna, lo siento, pero mientras estabas en coma vendimos tu apartamento, dijo mi suegra cuando recuperé la conciencia. Pero yo solo sonreí con una mueca y respondí tranquilamente. La habitación del hospital olía a antiséptico y a lirios marchitos. Miraba al techo, intentando enfocar la vista en las grietas del yeso. El cuerpo no me respondía. La mente funcionaba a trompicones, como un motor viejo que no arranca. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? Ha despertado, dijo la voz amortiguada de una enfermera, en algún lugar cercano. Minutos después, entraron dos personas en la habitación, mi esposo Robert y su madre, Margaret. Él se detuvo junto a la ventana, sin acercarse a la cama. Ella, en cambio, se aproximó, estudiándome con una mirada escrutadora detrás de sus costosas gafas de montura fina. «Por fin has despertado, querida», dijo Margaret con una sonrisa educada que no alcanzaba sus ojos. Ya empezábamos a preocuparnos. El vasito de plástico con agua temblaba en mis manos. 3 meses en coma. Dijeron que fue una reacción a los medicamentos. Extraño, siempre leía con atención los prospectos. Anna, Margaret carraspeó, hay algo que debemos contarte. Lanzó una mirada a su hijo, pero él seguía observando el paisaje, como si allá afuera ocurriera algo fascinante. Verás, tu tratamiento requería gastos considerables, comenzó con tono de negocios. El seguro médico no lo cubría todo. Y tuvimos que tomar ciertas decisiones. Esperé el resto, sintiendo una creciente presión en el pecho. Anna, lo siento, pero mientras estabas en coma vendimos tu apartamento, soltó finalmente, observando con atención mi reacción. Sentí casi físicamente como Robert se tensaba junto a la ventana. Esperaba una explosión. Lágrimas. Gritos. Una crisis. Ambos lo esperaban. Pero en lugar de eso, sentí un extraño alivio. Como si el último hilo que me unía a mi vida anterior se rompiera, y en vez de dolor, eso trajera liberación. ¿Sabe, Margaret? Quizás sea lo mejor, respondí, sorprendida de la calma en mi voz. Demasiados recuerdos dolorosos. Mi suegra alzó las cejas con asombro. Claramente, no era la reacción que esperaba. Robert por fin se volvió de la ventana y me miró como si me viera por primera vez. Anna, dijo con inseguridad, no queríamos que esto pasara así. Pero los médicos decían que las posibilidades insignificantes, terminó por el Margaret. Los médicos decían que las posibilidades de que despertaras eran insignificantes. Hicimos lo que creímos correcto. Sonreí débilmente, mirando a ambos. Claro. Siempre haces lo que crees correcto, Margaret. La rutina del hospital se volvía cada vez más absorbente. Los días se fundían en un flujo interminable de procedimientos, revisiones y ejercicios monótonos para recuperar la movilidad. Robert venía rara vez, el trabajo, ya sabes. Margaret, en cambio, asumió el papel de suegra atenta y venía casi todos los días, trayendo frutas, revistas y sus infaltables infusiones, saludables, en un termo. Necesitas recuperar fuerzas, querida, decía, observando cómo bebía otra taza de aquel líquido turbio con un regusto amargo. Yo obedecía, pero tiraba más al cubo de basura que lo que llegaba a beber. Una extraña sospecha no me abandonaba. Había algo que no cuadraba en tanto desvelo. Cuando Margaret se iba, sacaba una libreta de la mesita y anotaba todo lo que lograba recordar de los meses previos al coma. La memoria volvía a trozos, como fragmentos de un espejo roto. Me veía frente al espejo del baño en nuestro nuevo apartamento, ese que ahora está vendido. Observaba mi rostro demacrado, con ojeras oscuras. Es solo el estrés de la mudanza, me decía, pero en el fondo sabía que no era solo eso. Veía a Margaret en nuestra cocina, sacando bolsitas de hierbas de su bolso. Esto te ayudará a relajarte y prepararte para la maternidad, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me veía en otra consulta médica. Tienes un leve desequilibrio hormonal, decía el doctor, revisando los resultados. No es grave, pero podría afectar la fertilidad. Me veía despertando en mitad de la noche con un escalofrío repentino. Náuseas. Un vértigo tan fuerte que no podía levantarme de la cama.
Robert llamaba a emergencias. Margaret llegaba antes que los médicos. Y luego, la nada. 3 meses de coma de los que no recuerdo nada. Recordaba cómo empezó todo. 4 años atrás, Robert me presentó a su familia. Margaret me recibió con los brazos abiertos, la suegra perfecta, atenta y cariñosa. Yo estaba encantada. Mi propia madre había muerto cuando yo tenía 15 años, y la figura de una mujer mayor y protectora en mi vida me parecía una bendición. En nuestra boda, Margaret pronunció un discurso conmovedor sobre lo feliz que estaba de que su hijo hubiera encontrado a una chica tan maravillosa. Estoy segura de que nos darán nietos hermosos, dijo entonces, y todos sonrieron con ternura. Yo también sonreía. En aquel momento, creía que todo lo que venía era felicidad. El primer año de matrimonio fue perfecto. Ambos trabajábamos, construíamos nuestras carreras, viajábamos. Luego, a Robert le ofrecieron un ascenso, un puesto en la sucursal de la empresa en otra ciudad. Margaret estaba encantada. «Es tu oportunidad, hijo», le dijo. Mudarnos significaba que yo tendría que dejar mi empleo en una prestigiosa firma de arquitectura, donde recién empezaba a avanzar. Pero amaba a Robert y creía que podría encontrar algo igual de bueno en el nuevo lugar. «Apoya a tu esposo ahora, y luego él te apoyará a ti», me dijo Margaret cuando le compartí mis dudas. Ella misma encontró el apartamento para nosotros. «Ya revisé todo, es la opción ideal para una joven familia», nos aseguró. Lo compramos sin pensarlo mucho. 3 habitaciones. «Para los futuros niños», dijo ella guiñando un ojo. Y entonces comenzaron las insinuaciones. Al principio, sutiles. «¿Cómo va la búsqueda de trabajo, querida? Tal vez deberías hacer una pausa y pensar en formar una familia». Luego, más insistentes, «Sabes, después de los 30 es más difícil quedar embarazada. No deberías postergarlo». Y finalmente, directas, «Robert sueña con tener hijos, ¿no quieres hacerlo feliz?». Yo sí quería tener hijos. Pero no de inmediato. Necesitaba primero establecerme en la nueva ciudad, encontrar mi lugar. Sentirme segura. Se lo decía a Robert, y él parecía comprender. Al menos hasta que aparecía su madre con sus cuidadosos recordatorios. 6 meses después de la mudanza, conseguí un trabajo. No tan prestigioso como el anterior, pero con posibilidades de crecer. La reacción de Margaret fue extraña. «Oh, así que decidiste trabajar, ¿y la familia?». Cuando le expliqué que una cosa no excluye la otra, solo apretó los labios. Después vinieron las visitas a los médicos. El ginecólogo que Margaret recomendó me mandó un montón de análisis tras la primera consulta. «Solo para revisar», dijo, pero en sus ojos vi algo más. Como si ya supiera que encontraría un problema. Y sí, los resultados mostraron ligeras alteraciones. Nada grave, pero suficiente para comenzar un tratamiento. Vitaminas. Suplementos Herbals. Todo me lo traía mi solícita suegra. «Me preocupo tanto por ti, querida», decía cuando empecé a quejarme de cansancio constante, cambios de humor e insomnio. «Quizás deberías dejar el trabajo por un tiempo y concentrarte en tu salud». Pero me aferraba con terquedad a mi empleo. Era mi único ancla, lo único que me daba una sensación de autonomía e independencia en aquella nueva ciudad, donde no tenía ni amigos ni conexiones. Ahora entiendo que eso era lo que más molestaba a Margaret. Ella quería que dependiera totalmente de Robert, de ella. Quería que fuera una marioneta obediente dentro de su familia. «Anna, encontramos un buen apartamento para ti», me informó Robert durante una de sus escasas visitas. «Es pequeño, pero está en una buena zona. Mamá ayudó a buscarlo». «¿Y tú dónde estás viviendo ahora?», pregunté, revolviendo la comida insípida del hospital. Dudó, desviando la mirada. «Yo, estoy temporalmente en casa de mamá». «Hay mucho espacio, ¿sabes?». «Claro», asentí. «¿Y desde cuándo estás allí?». «¿Desde qué?», titubeó, «desde que vendimos el apartamento». «¿Nuestro apartamento?», lo corregí. «Sí, el nuestro», finalmente me miró a los ojos. «Anna, sé que estás enojada». «No estoy enojada, Robert», lo interrumpí.
Solo intento entender qué pasó mientras yo no estaba. Los médicos dicen que me quedan 2 semanas aquí. ¿Y después? ¿A dónde voy? ¿A ese nuevo apartamento? ¿Sola? Se pasó la mano por el cabello, ese gesto que siempre lo delataba cuando estaba nervioso. Pensé que los dos necesitábamos espacio. Tiempo para pensar. ¿Pensar en qué, Robert? No respondió, pero su silencio dijo más que cualquier palabra. Miraba a ese hombre, mi esposo, con quien había compartido casi 5 años, y no lo reconocía. ¿Cuándo se volvió tan débil? ¿O acaso siempre fue así, y yo simplemente no lo veía? Recordé cómo nos conocimos, en una exposición de arte contemporáneo. Estaba frente a una pintura abstracta, intentando descifrar qué quería decir el artista, cuando se detuvo a mi lado un hombre alto, de ojos amables. Parece una explosión de emociones, ¿no crees? Dijo, y sonreí, porque justo eso pensaba. Hablamos durante 2 horas, y luego otras 3 en un pequeño café frente a la galería. Robert era inteligente, atento, con un gran sentido del humor. Escuchaba, de verdad escuchaba, cuando le hablaba de mis sueños, planes, miedos. Me apoyaba en todo. Hasta que su madre empezó a involucrarse activamente en nuestras vidas. Ahora, mirándolo en la habitación del hospital, solo veía una sombra del hombre del que una vez me enamoré. Y eso dolía más que cualquier traición. ¿Sabes? Dije en voz baja. Ahora me recuerdas mucho a mi padre. Robert levantó las cejas, sorprendido. Rara vez hablaba de mi familia. Después de la muerte de mamá, él simplemente se rindió. Dejó de tomar decisiones. Dejó de vivir su propia vida. Permitió que la tía Agatha lo controlara, porque era más fácil así. Me juré a mí misma que nunca me convertiría en alguien así. Y que jamás uniría mi vida con una persona así. Él bajó la cabeza, y vi cómo se le enrojecía el cuello, una señal clara de que mis palabras habían dado en el blanco. A la mañana siguiente, cuando Margaret entró en la habitación con otro termo de infusión de hierbas, decidí arriesgarme. ¿Sabe? Empecé con tono casual. Los médicos dijeron que por ahora es mejor evitar cualquier tipo de hierbas. Algo relacionado con los nuevos medicamentos que me recetaron. Observé atentamente su reacción. Sus ojos se entrecerraron levemente, los labios se tensaron, pero un segundo después volvió a sonreír. ¡Qué lástima! Tenía tantas esperanzas de ayudarte en tu recuperación. Bueno, entonces solo lo dejaré aquí, dijo, colocando el termo en la mesita de noche. Tal vez más adelante te lo permitan. Esa noche, cuando una enfermera vino a revisar mi estado, le pedí un favor. Mi suegra me dejó una infusión de hierbas, pero tengo miedo de que reaccione mal con los medicamentos. ¿Podría enviarla a analizar? Solo para asegurarme de que no contenga nada perjudicial. La enfermera, una mujer joven con ojos cansados, me miró con escepticismo. El hospital no realiza ese tipo de análisis sin una razón de peso. Por favor, bajé la voz. Tengo motivos para preocuparme. Puedo pagar el análisis de mi bolsillo. Dudó. Mire, continué, antes de entrar en coma, solo tomaba vitaminas y esas infusiones que me daba mi suegra. Y de repente, una reacción inexplicable. ¿No le parece raro? Algo en mi tono la hizo ponerse en alerta. ¿Cree que su suegra podría? No terminó la frase. Solo quiero saber qué estoy bebiendo, respondí. ¿Es mucho pedir? Al día siguiente, la enfermera, Nina, como supe por su placa, se quedó en mi habitación más tiempo de lo habitual. Le di la muestra a un amigo en toxicología, susurró ella, fingiendo ajustar mi vía intravenosa. Hará el análisis de forma extraoficial. Los resultados estarán en un par de días. Gracias, le apreté la mano. No se imagina lo importante que es esto para mí. Los resultados del análisis del té de hierbas fueron la primera pieza del rompecabezas que había empezado a armar. En aquella bebida, que parecía inofensiva, encontraron una sustancia de origen vegetal que, con consumo regular, podía provocar un desequilibrio hormonal que dificultaba la concepción. No es algo mortal, me explicó Nina, mostrándome la impresión de los resultados. Pero esta hierba se ha usado tradicionalmente como anticonceptivo natural.
En algunos países todavía la toman las mujeres para controlar la fertilidad. ¿Y si se combina con ciertos medicamentos? Pregunté, sintiendo como el corazón me golpeaba el pecho. Podrían darse reacciones impredecibles, frunció el ceño. Especialmente con sedantes. Justo ese tipo de medicamentos estaba tomando para el insomnio en las semanas previas al coma. Deberías ir a la policía, insistió Nina. Aún no, negué con la cabeza. Necesito más información. Y pruebas. Ese mismo día llamé a mi vieja amiga Lisa, con quien no hablaba desde que me mudé a esta ciudad por Robert. ¿Ana? Su voz sorprendida en el teléfono me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Dios mío, escuché lo de tu coma. ¿Cómo estás? Viva, como ves, respondí. Lisa, necesito tu ayuda. Y absoluta confidencialidad. Lisa trabajaba en un despacho jurídico y tenía contactos con detectives privados. Justo el tipo de persona que necesitaba ahora. Por supuesto, lo que necesites, respondió sin dudar. Las siguientes 2 semanas en el hospital las dediqué a recolectar información. Cuando Margaret venía con nuevas porciones de sus bebidas saludables, fingía ser la nuera agradecida, pero no tomaba ni una gota. En cambio, enviaba las muestras en secreto a Lisa para su análisis. El último día en el hospital vino Robert. Se le notaba nervioso y algo perdido. Te ayudaré a mudarte al nuevo apartamento, dijo sin mirarme a los ojos. Gracias, pero ya lo tengo todo organizado, respondí con calma. Lisa me ayudará. ¿Recuerdas a Lisa? Mi amiga de la universidad. Claro, asintió, aunque estaba segura de que apenas la recordaba. Anna, tenemos que hablar sobre el futuro. Por supuesto, asentí. Pero no ahora, Robert. Necesito tiempo para recuperarme. Establecerme en el nuevo lugar. Volver a una vida normal. Parecía aliviado y, al mismo tiempo, culpable. Claro. Como digas. Cuando se iba, noté cómo revisaba su teléfono a escondidas. Me pregunté quién estaría esperando sus mensajes con tanta urgencia. El nuevo apartamento era pequeño, pero funcional. Nada que ver con el amplio piso de 3 habitaciones en el que vivíamos antes, pero tenía todo lo necesario. Al menos, Robert y Margaret no me habían dejado en la calle. Qué generosos de su parte. Lo primero que hice fue reunirme con Mark, el detective privado que me recomendó Lisa. Entonces, ¿cree que su suegra le añadía sistemáticamente sustancias a sus infusiones para impedirle concebir? Confirmó, revisando los resultados de los análisis que le había entregado. Sí, y quiero saber por qué, respondí. ¿Y qué pasó mientras yo estaba en coma? Mark resultó ser todo un profesional. En una semana recopiló más información de la que yo habría imaginado. Lo primero que debes saber, dijo durante nuestra segunda reunión, desplegando una carpeta de documentos frente a él, es que su apartamento no fue vendido para pagar su tratamiento. ¿Entonces para qué? La mayor parte del dinero se usó como pago inicial de una casa en las afueras. Me mostró fotos de una elegante casa de 2 pisos con un jardín bien cuidado. La casa está a nombre de su esposo. Sentí un nudo en la garganta. Pero eso no es todo, continuó Mark. Parece que su esposo no planea vivir allí solo. Sacó otra fotografía. En ella, Robert entraba en la casa acompañado de una joven rubia. Se llama Clarice Smith, explicó el detective. Hija de una amiga cercana de su suegra. Me quedé mirando la imagen durante un largo rato. La chica era hermosa, delgada, con una larga melena dorada y una sonrisa radiante. Sostenía a Robert del brazo como si tuviera todo el derecho del mundo a hacerlo. ¿Desde cuándo está pasando esto?, pregunté, sorprendida por la calma de mi propia voz. Por lo que he podido averiguar, comenzaron a salir aproximadamente un mes después de que usted entrara en coma, respondió Mark. Pero hay algo interesante. Su suegra los presentó incluso antes de eso. En varios eventos familiares. Estaba preparando un reemplazo, murmuré. Y hay algo más, Mark me entregó otro documento. Conseguí información sobre la primera esposa del hermano mayor de su marido. Elizabeth Morris. Estuvieron casados 2 años. No tuvieron hijos.
Luego ella enfermó repentinamente y fue hospitalizada con un diagnóstico de envenenamiento inexplicable por una sustancia desconocida. Mientras se recuperaba, se divorciaron. ¿Y dónde está ahora? Vive en Seattle. Es artista. Se volvió a casar y tiene 2 hijos. Levanté las cejas. Entonces, ¿su fertilidad está bien? Parece que sí, asintió Mark. ¿Quiere que organice un encuentro? Sí, respondí con firmeza. Necesito hablar con ella en persona. Cuando Mark se fue, me quedé sentada en el sofá durante mucho tiempo, mirando las fotos. Allí estaban Robert y Clarissa saliendo de un restaurante. Ella llevaba un vestido que resaltaba su figura esbelta. Él, un traje que yo nunca le había visto. Ambos sonreían. Luego, en un parque, tomados de la mano. Después, entrando a una joyería. ¿Estarían eligiendo anillos? Curiosamente, en lugar de sentir celos o dolor, solo sentía cansancio. Como si viera una película sobre desconocidos. Ese hombre en las fotos ya no era mi esposo. Tal vez nunca lo fue, no de verdad, no con lealtad ni entrega. Pensaba en Clarissa. En lo feliz que parecía, sin sospechar que le esperaba el mismo destino que a mí. Que Margaret jamás dejaría de controlar a su hijo. Que cualquier mujer que entrara en esa familia estaba condenada a convertirse en un simple incubadora para producir herederos. Y si no cumplía con ese papel, bueno, de eso yo ya sabía demasiado. ¿Debería advertirle? ¿O dejar que lo descubra por sí sola, que vea en lo que se está metiendo? Elizabeth resultó ser una mujer agradable, con ojos inteligentes y una sonrisa cálida. Nos encontramos en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. No pensé que volvería aquí alguna vez, confesó, removiendo su café con nerviosismo. Demasiados malos recuerdos. Gracias por aceptar reunirse conmigo, dije. Significa mucho para mí. Me miró con atención. Cuando tu detective me llamó y me contó tu historia, sentí que debía ayudarte. Me pasó lo mismo. Solo que yo no caí en coma. Tuve más suerte. ¿Margaret también te daba cosas mezcladas? Elizabeth soltó una risa amarga. Oh, sí. Al principio eran vitaminas para aumentar la fertilidad. Luego, infusiones. Siempre con tanto esmero, tanta atención. Y cuando no me quedé embarazada después de 1 año, comenzaron las insinuaciones. Tal vez deberían hacerse pruebas de compatibilidad. Quizá el problema seas tú. ¿Y qué pasó después? Empecé a sospechar algo raro cuando noté cambios extraños en mi ciclo. Fui al médico sin que Margaret lo supiera. Resultó que tenía un desequilibrio hormonal serio. El doctor me preguntó si estaba tomando algo. Ahí fue cuando empecé a observar con atención lo que me daba mi suegra. Elizabeth dio un sorbo a su café y continuó. Un día fingí que bebía su té, pero en realidad lo llevé a analizar. Cuando llegaron los resultados, me quedé en shock. Contenía una planta que tradicionalmente se usaba como anticonceptivo. Armé un escándalo. Por supuesto, ella lo negó todo. Y 2 semanas después terminé en el hospital por envenenamiento. ¿Crees que fue ella? Estoy segura, asintió Elizabeth. Pero nunca pude probarlo. ¿Sabes qué fue lo peor? Mientras yo estaba internada, Craig, mi exmarido, pidió el divorcio. Margaret convenció a todos de que estaba loca, que me había envenenado a mí misma para llamar la atención. Y nadie estuvo de mi lado. Extendí la mano y apreté la suya. Te creo. Gracias, ella sonrió con tristeza. ¿Sabes? Durante mucho tiempo no entendía por qué lo hacía. ¿Por qué me odiaba tanto? Y luego, ya en Seattle, me topé por casualidad con un artículo sobre dinámicas familiares narcisistas. Margaret es un caso clásico. No puede compartir el amor de sus hijos con nadie. Cualquier mujer que entra en sus vidas es una amenaza para ella. Pero no puede atacar directamente, así que actúa por detrás. ¿Y qué hay de Clarissa? ¿La nueva novia de Robert? Oh, no tengo dudas de que es perfecta, en todos los sentidos. Por ahora. Mientras obedezca por completo a Margaret. Pero en cuanto intente tener voluntad propia. Le espera lo mismo,
completé yo. Elizabeth me miró con compasión. ¿Sabes qué entendí después de todo esto? Que Craig no me merecía. Si pudo darme la espalda tan fácilmente, si creyó las mentiras sobre una mujer con la que había compartido 2 años, si no fue capaz de enfrentarse a su madre, entonces nunca fue un verdadero hombre. Y yo merecía algo mejor. Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi alma. Yo también merecía algo mejor. Mejor que una vida con alguien que me traicionó en la primera oportunidad. Mi siguiente paso fue visitar a mi médico tratante, el Dr. Reynolds. Se sorprendió al verme en su consulta sin cita previa, pero aún así me hizo un hueco. Dr. Reynolds, quisiera acceder a mi historial médico, dije. El historial completo. Por supuesto, señora Clark, es su derecho, asintió. ¿Puedo preguntarle con qué propósito? Estoy tratando de entender qué fue exactamente lo que me llevó al coma, respondí con sinceridad. Mis últimos recuerdos son muy confusos. Creo que revisarlo me ayudará a adaptarme psicológicamente. Me observó unos segundos y luego asintió. Daré instrucciones para que le preparen copias de todos los documentos. 1 hora después, estaba sentada en una pequeña sala de visitas, revisando una pila considerable de papeles. La cabeza me daba vueltas con tantos términos médicos, pero leía cada página con atención. En el historial constaba que había sido ingresada con signos de intoxicación aguda por una sustancia no identificada. El primer análisis de sangre mostraba varios componentes, un somnífero que tomaba por el insomnio, alcohol, aunque no recordaba haber bebido aquella noche, y un compuesto vegetal que no pudieron identificar de inmediato. La paciente entró en coma como resultado de la interacción de múltiples sustancias en el organismo, decía una de las anotaciones. Pero lo más interesante estaba en la última hoja, el consentimiento para el tratamiento. Estaba firmado por Robert, como mi familiar más cercano. Y junto a su firma, la del testigo, Margaret Clark. Al pie de la página había una nota escrita a mano: la paciente tomaba somníferos sin prescripción médica. Posible presencia de tendencias suicidas. Me quedé mirando esa frase, sintiendo como todo se enfriaba por dentro. ¿Tendencias suicidas? ¿Ese era su modo de justificar mi estado? ¿Hacer que todos creyeran que yo misma había intentado matarme? En ese momento se abrió la puerta y entró el Dr. Reynolds. ¿Encontró algo útil?, preguntó. Levanté la vista de los papeles. Dr. Reynolds, ¿es cierto que tenía indicios de tendencias suicidas? Frunció el ceño, tomó el documento de mis manos y leyó la anotación. Esa nota no la escribí yo, dijo tras una pausa. Es la letra del Dr. Smith, el médico que la atendió en urgencias. ¿Smith?, repetí. ¿Cómo Clarissa Smith? El doctor me miró sorprendido. Sí, es su hija. ¿La conoce? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. El Dr. Smith, padre de Clarissa, fue el primero en atenderme. Su diagnóstico de tendencias suicidas. Margaret, firmando el consentimiento como testigo. Y Robert, aceptando demasiado rápido la versión de mi inestabilidad mental. Dr. Reynolds, lo miré directamente a los ojos, yo no intenté suicidarme. Creo que me envenenaron. Con esas palabras comenzó mi verdadera investigación. Con la ayuda de Mark, Lisa y hasta del propio Dr. Reynolds, quien quedó impactado por mis sospechas, empecé a reunir pruebas paso a paso. Obtuvimos grabaciones de las cámaras de seguridad de la farmacia donde Margaret compraba regularmente ciertas hierbas y suplementos. También encontramos recibos de esas compras. Mark rastreó la conexión entre la familia Smith y Margaret. Resultó que se conocían desde hacía más de 20 años. El Dr. Smith había emitido varias recetas a nombre de Margaret para medicamentos que ella no necesitaba por razones médicas. Lisa encontró los documentos legales de la venta de nuestro apartamento. Tal como había dicho Mark, la mayor parte del dinero se utilizó como pago inicial de la casa donde ahora vivían Robert y Clarissa. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo, tan seguros estaban de que yo nunca despertaría. Pero el descubrimiento más impactante fue saber que Margaret había comenzado a ejecutar su plan mucho antes de mi coma. Encontré grabaciones de una cena familiar que tuvo lugar 3 meses antes de mi accidente. En ellas,
Margaret presentaba a Clarissa a todos los miembros de la familia, incluido Robert. Yo no estaba en un viaje de trabajo. Una chica encantadora y de buena familia, decía Margaret en la grabación, mientras Clarissa sonreía tímidamente. Y lo más importante, está lista para formar una familia de verdad. No como otras, que solo piensan en su carrera. Cada nueva prueba me hacía pensar, ¿cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no noté las intrigas que se tejían a mi alrededor durante años? 2 meses después de salir del hospital, estaba lista para actuar. La carpeta con las pruebas yacía sobre la mesa de centro en mi nuevo apartamento. Al lado, una grabadora de voz y una botella de whisky caro que, sabía, le gustaba a Robert. Lo llamé un viernes por la tarde. Tenemos que hablar, le dije sin rodeos. Es importante. Anna, ahora estoy muy ocupado. Se trata de nuestro divorcio, Robert. Si prefieres, podemos tratarlo a través de abogados. La palabra divorcio tuvo el efecto esperado. Aceptó venir esa misma noche. Y trae también a tu madre, añadí antes de colgar. Esto también la involucra. Se sorprendió, pero prometió que vendrían juntos. Pasé varias horas preparándome para ese encuentro. Organicé los documentos en el orden adecuado, coloqué la grabadora en un lugar discreto y hasta me maquillé ligeramente. Quería verme fuerte cuando me vieran. A las 7 en punto sonó el timbre. En la puerta estaban Robert y Margaret. Él parecía nervioso, ella, segura de sí misma, como siempre. Adelante, abrí la puerta de par en par, dejándolos entrar en mi pequeño salón. Tomad asiento. Margaret recorrió el apartamento con la mirada crítica. Bastante acogedor, comentó con una condescendencia apenas disimulada. Suficiente para una persona, respondí mientras servía whisky en 3 vasos. Robert, recuerdo que lo prefieres sin hielo. Asintió sin mirarme. Bien, comencé una vez sentados, los he invitado para hablar de algunos asuntos. Si se trata del divorcio, mi hijo está dispuesto a llegar a un acuerdo, intervino Margaret. Después de todo, parte del dinero de la venta de su apartamento se usó para este. Yo diría que los cálculos son más que justos. Hablaremos también de cálculos, asentí, colocando el primer documento sobre la mesa, un extracto bancario que mostraba la transferencia de fondos de la venta del piso al pago del nuevo hogar. Pero primero quiero aclarar algo más importante. Saqué los resultados del análisis del té de hierbas y los puse frente a Margaret. ¿Puede explicar por qué las bebidas que me daba contenían sustancias que dificultan la concepción? Margaret ni siquiera parpadeó. No sé de qué hablas, querida. Eran solo hierbas para reforzar el sistema inmunológico. En ese caso, dije colocando otro documento sobre la mesa, ¿cómo explica que se encontraran las mismas sustancias en la sangre de Elizabeth Morris, la primera esposa del hermano mayor de su hijo? Ahora sí vi un leve temblor en la comisura de su boca. Robert nos miraba a ambas con creciente confusión. Anna, ¿qué significa todo esto? Preguntó. Significa, Robert, que tu madre me estuvo envenenando sistemáticamente, lo miré directo a los ojos. Igual que hizo antes con Elizabeth. Añadía sustancias a mi comida y bebida que impedían que quedara embarazada, y luego usaba eso como prueba de que yo era defectuosa. Eso es absurdo, exclamó Margaret. Robert, ¿de verdad vas a escuchar estas acusaciones dementes? ¿Dementes? Pregunté con calma, colocando sobre la mesa una copia de mi historial médico con la anotación sobre tendencias suicidas. Como esta nota, escrita por el padre de Clarissa, el Dr. Smith, cuando me ingresaron en el hospital. La misma nota que les ayudó a convencer a todos de que yo era mentalmente inestable. Robert tomó el documento y lo examinó detenidamente. Su rostro fue perdiendo color poco a poco. ¿Mamá? Se volvió hacia Margaret. ¿Qué está pasando aquí? Nada, querido, su voz se volvió empalagosa. Tu esposa solo está intentando culpar a los demás por sus propios problemas. Un caso clásico de negación. El Dr. Smith ya nos había advertido sobre esto. El Dr. Smith, sonreí con ironía. Tu viejo amigo y el padre de Clarissa. Por cierto, Robert, ¿desde cuándo está saliendo con su hija? 2 meses después de mi coma.
¿O ya se conocían de antes? Él me miraba con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis fuentes, respondí, y puse sobre la mesa unas fotografías de aquella cena familiar en la que Margaret presentaba a Clarissa a todos los parientes. Por ejemplo, esta. Fue 3 meses antes de que cayera en coma. ¿Recuerdas esa noche, Robert? Yo estaba de viaje por trabajo y tu madre ya me estaba buscando reemplazo. Margaret se levantó bruscamente. No pienso quedarme aquí escuchando estas absurdas acusaciones. Robert, nos vamos. No tan rápido, dije, sacando el último documento, el informe pericial sobre la interacción de las sustancias encontradas en mi sangre. ¿Sabe lo que ocurrió aquella noche, Margaret? Es cierto que tomé un somnífero, la dosis habitual que me recetó el médico para el insomnio. Y luego usted me ofreció un té, para dormir mejor. Ese té no solo contenía su infusión habitual que inhibía la fertilidad, sino también otro compuesto, un derivado de la valeriana en una concentración 10 veces superior a la segura. Combinado con el somnífero, causó una reacción tóxica. ¿Lo sabía, Margaret? ¿O simplemente quería que enfermara lo suficiente como para que Robert aceptara que yo tenía algo mal? Margaret palideció. Todo eso es mentira, siseó, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Usted intentó matarme, Margaret, seguí mirándola fijamente a los ojos. Y casi lo consigue. Y cuando caí en coma, convenció a todos de que estaba mentalmente enferma, de que había intentado suicidarme. Usó sus contactos con el Dr. Smith para falsificar los registros médicos. Y mientras yo estaba inconsciente, vendió mi apartamento, compró una casa para su hijo y le encontró una nueva, esposa ideal, que le daría los nietos que tanto anhela y sería una nuera obediente. Al menos, hasta que deje de obedecer. Anna. Robert parecía conmocionado. ¿De verdad crees que mi madre sería capaz de...? No lo creo, Robert, lo interrumpí. Lo sé. Tengo todas las pruebas. Análisis de sangre, informes periciales, testimonios. ¿Sabes? La venta del apartamento es el menor de sus crímenes. Margaret me miraba con odio abierto. Nadie te va a creer, espetó. Solo eres una mujer resentida que no soporta que su marido haya encontrado a alguien mejor. Oh, ¿me creerán?, sonreí. Porque no solo tengo pruebas, también tengo una testigo, tu nuera Elizabeth, a quien le hiciste lo mismo. Las copias de todos los documentos ya están en manos de mi abogada, con instrucciones de entregarlos a la policía si algo me pasa. Roberta alternaba la mirada entre su madre y yo, como si no pudiera procesar lo que estaba oyendo. Mamá. Su voz temblaba. Dime que no es cierto. Margaret lo miró y, de pronto, rompió a llorar. Lo hice todo por ti, susurró. Solo por ti. Ella no era para ti. Nunca se preocupó por la familia. Solo por su carrera. Una mujer así no puede ser una buena madre. Robert se apartó de ella como si lo hubiera golpeado. Tú, no encontraba las palabras. Tú realmente. Solo quería lo mejor para ti. Margaret le agarró la mano. Clarissa es perfecta para ti. Es inteligente, hermosa, de buena familia. Y quiere tener hijos. Muchos hijos. ¿No era eso lo que siempre querías? Yo quería una familia con Anna, la voz de Robert apenas era audible. Yo la amaba. ¿Y tú? No terminó la frase. Se levantó de golpe y salió de la habitación. La puerta se cerró de un portazo. Margaret y yo nos quedamos solas. ¿Qué piensas hacer?, preguntó después de un largo silencio. Su rostro se había apagado, sus hombros caídos. De pronto parecía vieja y vulnerable. Ya lo hice, respondí con calma. Los documentos están en manos de la policía. La denuncia está presentada. La investigación empezará la próxima semana. Destruiste la familia de mi hijo, dijo con verdadero dolor en la voz. No, Margaret, negué con la cabeza. Eso lo hicieron ustedes. Con sus manipulaciones, sus mentiras y su obsesión por controlar la vida de sus hijos. Destruyeron no solo mi vida, sino también la de Robert. Y la de Elizabeth antes que yo. Y quién sabe cuántas más.
Los meses siguientes estuvieron llenos de audiencias judiciales, reuniones con abogados y largas sesiones con mi terapeuta. El tribunal declaró a Margaret culpable de varios cargos, entre ellos causar daño grave a la salud y falsificación de documentos médicos. Fue condenada a 5 años de prisión condicional debido a su edad y obligada a pagarme una compensación considerable. Robert rompió el compromiso con Clarissa y vendió la casa que habían comprado con el dinero de nuestro antiguo apartamento. La mitad de lo recaudado me fue transferida como compensación, sin esperar la sentencia del juez sobre la división de bienes. Un año después, me encontraba de pie frente a la ventana de mi despacho, en el piso 12 de un centro de negocios. Mi estudio de arquitectura ocupaba toda la planta, un espacio amplio, con ventanales panorámicos y vistas a una ciudad que una vez sentí ajena. Ahora era mi ciudad. Y mi vida. Sobre el escritorio yacía un ejemplar recién salido de imprenta de una revista profesional, con uno de mis proyectos en la portada. Renacimiento a través de la arquitectura, como Anna Clark convierte edificios abandonados en obras de arte. Pasé los dedos por el papel brillante, sintiendo la ironía. Renacimiento. Eso era exactamente lo que había hecho, no solo en mi trabajo, sino en mi propia existencia. La reconstrucción de la antigua biblioteca no había sido solo un proyecto, sino una metáfora. Recordaba claramente la primera vez que entré en ese espacio vacío y en ruinas. Grietas en las paredes, techos caídos, suelos podridos. Un edificio que todos consideraban condenado a la demolición. ¿Por qué este edificio?, me preguntaban los clientes, sin entender mi insistencia. Porque merece una segunda oportunidad, respondía yo, sabiendo que no hablaba solo del edificio. Ahora, con el proyecto terminado, la vieja biblioteca se había transformado en un moderno centro cultural, manteniendo su carácter histórico. Una nueva vida, construida sobre cimientos sólidos del pasado, pero libre de sus cadenas. Me aparté de la ventana y miré el reloj. En 1 hora tenía una reunión con Robert, la primera en mucho tiempo. Me había llamado de forma inesperada, con un tono de voz inusualmente sereno. Necesito hablar contigo, Anna. Sobre Margaret. Margaret. No había pronunciado ese nombre en voz alta desde que terminó el juicio. Pero seguía viviendo en algún rincón de mi mente, como una astilla imposible de arrancar del todo. Nos encontramos en una pequeña cafetería del parque, un terreno neutral para ambos. Robert se veía mejor que la última vez que lo vi. Había adelgazado, estaba más erguido, y en sus ojos brillaba una chispa de vida que antes no tenía. Gracias por aceptar verme, dijo cuando nos sentamos en una mesa junto a la ventana. ¿Qué pasó con Margaret?, pregunté directamente. No tenía sentido andar con rodeos. Él suspiró profundamente. Murió hace 3 días. Infarto. Guardé silencio, sin saber qué decir. ¿Qué palabras son apropiadas en una situación así? ¿Lo siento? ¿Pero de verdad lo sentía? ¿Mis condolencias? ¿Podía decirlo sinceramente? Antes de morir, me pidió que te entregara algo, continuó Robert. Sacó un pequeño sobre de su bolso. Es una carta. Y también esto. Junto al sobre colocó una fotografía antigua en un marco de madera sencillo. En ella aparecía una joven Margaret, apenas la reconocí, sosteniendo a un bebé en brazos. Su rostro irradiaba esa alegría especial que solo tienen las madres primerizas. ¿Eres tú?, pregunté, señalando al bebé. No, negó con la cabeza. Es mi hermano mayor, James. Guardó silencio por un momento, como reuniendo valor. Después del funeral, revisé sus cosas y encontré un diario. Lo había escrito durante años. Anna, ¿sabías que Margaret tuvo 3 hijos? Lo miré con sorpresa. Pensaba que solo eran tú y James. Tuvo una hija. Emily. Murió siendo un bebé, por una rara enfermedad endocrina. Un desequilibrio hormonal que en ese entonces no se podía diagnosticar. Emily tenía 8 meses. Sentí un nudo en el pecho. Por el diario supe que mi madre nunca superó esa pérdida. Toda su vida vivió con el miedo de que algo así pudiera repetirse con sus nietos. Tenía miedo de que fuera hereditario. Se pasó la mano por el cabello, el gesto que también recordaba.
Eso no justifica lo que te hizo, ni lo que le hizo a Elizabeth. Pero quizá lo explica. Su miedo a que sus nietos nacieran enfermos se convirtió en una obsesión. Estaba convencida de que podía reconocer a la madre adecuada para su linaje, una que diera hijos sanos. Es una locura, lo sé. Pero para ella tenía una lógica retorcida. Abrí el sobre. Dentro había una hoja doblada en 4, escrita con una letra pequeña y ordenada. Anna. Sé que no merezco tu perdón. No lo busco. No tuve el valor de decir esto en vida, así que lo digo ahora, lamento haberte causado dolor. Lamento haber intentado controlar la vida de mis hijos por miedo a perder a sus hijos, como perdí a mi hija. Tenías razón cuando dijiste que mi obsesión no solo destruyó tu vida, sino también la mía. Y las vidas de mis hijos. Desde entonces he pensado mucho en lo que dijiste la última vez que nos vimos. Sobre que tú y Robert podrían haber tenido hijos si yo simplemente les hubiera dado tiempo. Esa idea me ha perseguido. Tal vez mis miedos me privaron de la oportunidad de conocer a los nietos que tanto deseaba. Espero que hayas construido una nueva vida. Y que algún día puedas encontrar en tu corazón, si no perdón, al menos comprensión. Margaret. Leí la carta 2 veces, sintiendo como dentro de mí se enfrentaban emociones contradictorias. Ira, compasión, alivio. Y, en lo más profundo, un atisbo de comprensión, ese del que hablaba Margaret. Me faltaba el contexto, dije finalmente. Todo este tiempo solo vi en ella a un monstruo. No a una persona con su propio dolor y sus propios miedos. A mí también, respondió Robert en voz baja. Era mi madre, pero nunca la conocí realmente. Nos quedamos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Cómo estás?, preguntó él al fin. Vi el artículo sobre tu proyecto. Es impresionante. Sí, todo va bien, asentí. Trabajo, nuevos proyectos. Tengo mi propio estudio. Yo, soy feliz, Robert. Me alegra por ti, sonrió, y en esa sonrisa no había rastro de falsedad. De verdad. Cuando nos despedimos, me abrazó torpemente, no como a una exesposa, sino como a una vieja amiga con la que compartes una historia común. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo. Mamá pasó su vida temiendo perder el control, y al final eso fue exactamente lo que perdió. Y tú, después de todo lo que hizo, lograste tomar las riendas de tu vida. Reflexioné sobre sus palabras. No se trata de control, Robert. Se trata de libertad. Libertad para elegir tu propio camino, sin vivir pendiente de las expectativas de los demás. Libertad para construir un futuro que no esté definido por los traumas del pasado. Esa misma noche, estaba sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, amplio, con techos altos y grandes ventanales. El que había diseñado para mí misma. En las manos tenía la fotografía de Margaret con el pequeño James. Pensaba en los ciclos de dolor que se transmiten de generación en generación. En cómo el miedo a la pérdida puede distorsionar el amor hasta volverlo irreconocible. En cómo, a veces, los actos más destructivos nacen de las mejores intenciones. El destino me había dado una segunda oportunidad, una nueva vida libre de manipulaciones y relaciones tóxicas. Pero también me había regalado una comprensión más profunda de la naturaleza humana. Comprensión de que detrás de cada historia, hay otra. Y detrás de esa, otra más. Una cadena infinita de causas y consecuencias. No había perdonado a Margaret, no estaba segura de poder hacerlo algún día. Pero había empezado a entenderla. Y tal vez, esa comprensión era más importante que el perdón. Era la llave para romper la cadena del dolor. Para no repetir los errores de otros. Para construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Al fin y al cabo, ¿no era eso lo que hacía como arquitecta? ¿No consistía en eso una verdadera segunda oportunidad, en crear algo hermoso donde antes solo había escombros? Coloqué la fotografía en una estantería, junto a mis premios profesionales y bocetos de futuros proyectos. No como un recordatorio del dolor, sino como una lección. Como una parte de la historia que me había convertido en quien soy hoy. Afuera, el atardecer se apagaba, tiñendo la ciudad de tonos dorados y púrpuras. Un nuevo día me esperaba.
y era completamente mío. Si te ha gustado el video, por favor apóyalo con un like y un comentario.